Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir estudiando los peróxidos, realizando algunos ejercicios a la hora de determinar tanto su nomenclatura como su fórmula. Entonces, en este caso, hay que tener una cosa en cuenta. Bueno, de hecho, tendremos dos cosas en cuenta. Lo primero, algunos de los elementos que vamos a considerar como peróxidos realmente cuando nosotros los planteamos dentro del laboratorio es relativamente complicado, o por lo menos solamente se han observado de manera teórica, que puedan existir. En el vídeo anterior también vimos algunos compuestos que podían existir de manera teórica como peróxidos, pero que realmente no existían. Y además deberemos tener en cuenta que en este caso la nomenclatura sistemática y la nomenclatura de stock están directamente relacionadas, si no en muchos casos son idénticas. Por tanto, veremos que en este caso solamente los vamos a nombrar como nomenclatura en general. No vamos a diferenciar entre stock y sistemática. Por tanto, vamos a empezar con alguno de ellos, que pondremos en este caso que será la nomenclatura, es decir, el nombre, y después tenemos aquí la fórmula. Entonces, el primero que tenemos aquí es peróxido de hidrógeno, tendremos también peróxido de sodio, voy copiando algunos de los que tenemos, de sodio, tenemos peróxido de potasio, tenemos también peróxido de bario, ponemos por aquí, peróxido de magnesio, y tenemos, venga, por último, el peróxido de calcio. Venga, bueno, entonces, tenemos que recordar una cosa que es muy importante, que con los peróxidos, si recordáis, teníamos un elemento cualquiera con un ion O2 con dos negativas, ¿ok? Entonces teníamos la posibilidad de colocar varios de estos iones en caso de que éste tuviera una valencia mayor o simplemente colocar uno de ellos. Pero recordemos que es muy importante que nosotros no podemos separar estos dos iones, en este caso del oxígeno. Por tanto, el hidrógeno, si recordáis, si vemos peróxido de hidrógeno, será obligatoriamente HO2, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la H funciona con +1 y aquí el oxígeno funciona con -2. Por tanto, esta molécula no es estable. Para ello, ¿qué tendremos que hacer? Simplemente pondremos aquí un 2, de tal manera que ahora esto será +2 y esto será -2. Por tanto, aquí tendremos H2O2, ¿ok? Vamos con el siguiente. Nos ocurre parecido. Peróxido de sodio. Tendremos Na, a ver, lo voy a escribir bien, NaO2. Y nos pasa igual que antes. Aquí tenemos -2 y aquí tenemos +1. Si recordáis, venimos aquí a la tabla periódica y tenemos que el sodio tiene ese +1. Por tanto, tendremos que hacer lo mismo. Tendremos que poner aquí un 2 y esto convertirlo en un +2. Por tanto, aquí también tendremos Na2O2. Recordad, esto no podemos decir que sea igual a NaO, ¿vale? Aunque esto tenga +1 y esto pudiera tener -1, recordad que es obligatorio que tengamos este ion a la hora de determinar el peróxido, ¿vale? Si no, esto sería otro tipo de partícula que en un principio no conocemos. Bueno, borro por aquí y en el caso del peróxido de potasio, no lo voy a repetir porque es exactamente lo mismo. Sería K2O2 porque el potasio también lo podemos ver que lo tenemos aquí. En el caso del peróxido de bario, aquí sí que ya cambia. ¿Por qué? Porque tendríamos BaO2, aquí tenemos -2, pero es que aquí ya tenemos +2. Porque si os dais cuenta, el bario que lo tenemos aquí tiene como valencia +2. Por tanto, simplemente tendríamos que poner BaO2. Esta partícula ya es estable por sí misma, no hace falta que le añadamos otra partícula de bario. De la misma manera nos ocurre con el magnesio, es decir, MgO2. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, el O2 tiene esa partícula doble negativa y el magnesio tiene el doble positivo, que lo podéis ver aquí. Y por último tendríamos el calcio, que sería CaO2, el cual podríamos ver que tendría aquí el calcio con dos positivas y el oxígeno con dos negativas. ¿De acuerdo?
Mucho cuidado porque aquí, sobre todo, en estas, aquí es relativamente sencillo darnos cuenta de que son peróxidos porque tenemos K2O2 y diréis, ¿para qué voy a tener doble dosis? Pues entonces simplemente quitaríamos uno de ellos y ya está, pero como sabemos que no podemos, no hay problema. Pero aquí, muchas veces, nos tienta a decir que estos elementos son dióxido de bario, y sin embargo eso no tiene sentido. Es decir, si dijésemos dióxido de bario, en los óxidos, si recordáis, el oxígeno tenía 2 cargas negativas. Entonces, si tuviéramos O2, tendríamos 4 cargas negativas en un dióxido, y por tanto el bario iría aquí con un +4. Y si os fijáis, el bario no puede tener un +4 porque no existe esa valencia, no existe ese valor de oxidación. Por tanto, este compuesto no puede existir, al menos de esta manera. ¿Ok? Entonces, simplemente esto nos permite darnos cuenta de que esto realmente es peróxido de bario. Y lo mismo nos ocurre con el peróxido de magnesio y con el peróxido de calcio. Porque este compuesto, como es estable, simplemente lo podríamos tener tal que así. Bueno, vamos a ver ahora otros ejemplos en los cuales lo vamos a hacer al revés. Vamos a traer la nomenclatura, vamos a traer la fórmula y tendremos que determinar la nomenclatura. Tendremos, por ejemplo, el FeO2, tenemos también CuO2, tenemos también SnO2, por otra parte CrO2, también MnO2 y por último el PbO2. Entonces, en este caso, hemos traído compuestos los cuales en general tienen al menos más de una valencia. Por lo tanto, tendremos que determinar cuáles de ellos serían los correctos. Por ejemplo, el hierro, si recordáis, teníamos hierro, que en este caso es el Fe. Aquí lo tenemos, el Fe con +2 y con +3, ¿ok? Por tanto, si tenemos que este compuesto es estable, FeO2, si recordáis, esto era -2, y para que esto sea estable, pues lógicamente tendremos que tener el +2. Por tanto, aquí especificaremos peróxido de hierro, y en este caso sí que tendremos que determinar cuál es el valor de oxidación, en este caso del peróxido. Porque si fuera FeO2, aquí -2 y aquí +3, esto no sería estable. Tendríamos que multiplicar aquí por 2 para que fuera +6, y aquí tendríamos que multiplicar por 3 para que fuera -6. Por tanto, tendríamos que tener un compuesto que fuese Fe2 o 6, el cual, como hemos dicho antes, en términos generales no lo solemos encontrar, ¿de acuerdo? Aunque esto se podría determinar como el peróxido de hierro 3, ¿vale? Repito, que nadie ponga que esto es igual a FeO3, ¿vale? Esto es totalmente incorrecto, ¿vale? Repito, este compuesto podría existir, aunque realmente no lo vamos a encontrar mucho. Bueno, vamos con el siguiente, que en este caso tenemos CuO2, es decir, peróxido de cobre. Ponemos por aquí, peróxido de cobre. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tiene el cobre más de una valencia? Bueno, pues venimos aquí y lo buscamos. Y tenemos +1 y +2, ¿ok? Por tanto, sí que tenemos más de una valencia. Por tanto, la marcamos aquí como la 2. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Podríamos tener un peróxido de cobre que fuera distinto? Sí, podríamos tener ese peróxido de cobre 1, el cual sería Cu2O2, porque tendríamos aquí +2, porque sería 2 veces 1, y aquí tendríamos el -2, que también sería estable. ¿Ok? Por tanto, lo podríamos determinar de esta manera. Vamos con el siguiente, SnO2, es decir, peróxido de estaño. Peróxido de estaño. De nuevo, miramos los valores que tenemos aquí para el estaño y tenemos +2 y +4. ¿Qué ocurre? Que SnO2 es estable. Como aquí tenemos el -2, aquí tendremos un +2. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí sería peróxido de estaño 2. ¿Podríamos tener peróxido de estaño 4? Pues sí, y tendríamos SnO4, donde este sería el peróxido de estaño 4, que tendríamos aquí -4 y aquí +4.
Por tanto, de esta manera podríamos determinarlo. Vamos con el siguiente. Peróxido de cromo. Y de nuevo nos ocurre lo mismo. Vamos a ver las valencias. El cromo lo tenemos por aquí y mirad si tenemos distintas. Más 2, más 3 y más 6. Por tanto, automáticamente vemos que aquí nos cae la valencia 2 y se acabó. Podríamos determinar tanto la 3 como la más 6. Exactamente lo mismo. Con el manganeso nos pasa igual. El manganeso tiene un montón de valencias, todas positivas. 2, 3, 4, 6 y 7. Por tanto, simplemente peróxido de manganeso, en este caso 2. Y por último, tenemos aquí el plomo, que nos pasa exactamente lo mismo. Plomo con más 2 y más 4, tendríamos peróxido de plomo, en este caso 2 también. Entonces podéis ver, chicos, que estos compuestos, sobre todo lo que es muy importante, es que los distingamos de un óxido como tal. Porque si os dais cuenta, yo podría decir que esto sería un dióxido de plomo o un óxido de plomo 4. ¿Vale? Realmente estos compuestos serían perfectamente equivalentes. Estos dos son iguales, dióxido de plomo y óxido de plomo 4. Y además tendría sentido, porque aquí tendríamos el Pb con más 4 y el O2, en este caso, con menos 4. Por tanto, serían válidos. Pero también podemos decir que es un peróxido de plomo, en este caso 2. ¿Vale? El que sería distinto sería el peróxido de plomo 4, que ese sería PbO4. Menos 4 y más 4. ¿Ok? Pero hemos de tener en cuenta que cualquiera de las dos opciones podría ser posible. Simplemente tener la consideración de que las posibilidades que tenemos en este caso son correctas y mientras nosotros las nombremos de manera adecuada, cualquiera de ellas podría valer. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádmelo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.